Bueno, hola, buenas tardes. Soy Diego Lozano Vallejo. Les voy a presentar mi discurso curatorial que se pueden armar con estas cosas que son pues adornos de mi casa y objetos que, pues tengo tanto yo como mi abuela, ¿no? Y pues de hecho ella fue la que me ayudó a seleccionar estos objetos, ¿no? Entonces, pues vamos a analizar los discursos curatoriales que se pueden armar, ¿no? Que guardan relación entre sí y pues que se pueden formar en una exposición de curaduría. Entonces, pues primero podríamos irnos por la vertiente o por el lado de lo mitológico, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una figura del dios nórdico Odín, que es el dios de la guerra, de la sabiduría, de la magia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces lo podemos ligar perfectamente a los troles, que también son escandinavos, junto con el duende o gnomo, y las hadas, ¿no? Que también son de esta naturaleza. Esta pequeña colección aquí que tengo de martillos de Thor, que son amuletos, que se llaman Mjolnir, que como sabemos es uno de los atributos o cosas representativas de dicho dios. También aquí tenemos una jarra o tarro de cerveza, que es como de decoración. Y pues aquí también tenemos a Odín, que muchas veces lo representan así. Aquí pues también podemos ver a un guerrero nórdico vikingo como lo representan en la cultura pues, popular con sus cuernos, ¿no? Y aquí algo muy interesante, que también tenemos otra cosa de la mitología nórdica o mítica, que es la lucha de el guerrero o héroe Siegfried o Sigurd, como también se le conoce, contra el dragón Fafnir, ¿no? Entonces, pues este sería como una parte del ejemplo, ¿no? De estos objetos. Este sería el primer discurso. El otro discurso que también podríamos formar sería algo muy como típico medieval, ¿no? Por ejemplo, podríamos formar un discurso con estos caballeros que son como de colección. Estos dos. Estos dragones, que de hecho también podrían entrar en el anterior discurso nórdico, porque también en la mitología nórdica vemos varios dragones, como el que les mostré en el tarro, pero pues en este caso también los podríamos meter aquí a lo medieval, porque pues muchas veces representan el mal con los dragones, ¿no? Siempre tenemos esta figura del caballero, por ejemplo, San Jorge, que va con su lanza a matar al dragón, ¿no? Por ejemplo. Entonces, este sería otra parte de discurso, ¿no? Y la otra que se me ocurre, que también podemos tomar estos caballeros que están aquí y estas figuras de Star Wars o la Guerra de las Galaxias, junto con Odín y los martillos y el guerrero que tenemos ahí en el tarro, es que podríamos armar un discurso de el guerrero en el arte popular, bueno, no en el arte popular, perdón, en la cultura popular, ¿no? Por ejemplo, pues los guerreros mandalorianos de Star Wars, Odín, que es el dios de la guerra, que aparece con su lanza, que también es uno de sus atributos, porque su lanza se llama Gungnir y es muy, muy representativa de ese dios. Los caballeros con sus lanzas, sus escudos, sus espadas. Y los martillos, porque los guerreros nórdicos usaban estos martillos para protección en batalla, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces podríamos utilizar este otro discurso también como curatorial. Y pues viendo los objetos de mi compañero también se pueden agregar al discurso del guerrero el plato del opilita griego, que trae pues estos guerreros representativos griegos junto con los que ya les mencioné de los guerreros. Y también su figura del guerrero de terracota, ¿no? Que vemos ahí perfectamente. Y pues también podríamos tomar otro discurso, igual sumando todos estos aspectos mitológicos de dragones, hadas, todo eso del dios Odín y eso, y tomar su Tezcatlipoca, su Huehueteotl que tiene ahí mi compañero, y también podríamos tomar sus
sus figuras de coyote y de lobo, que también son representativos de la mitología mesoamericana, y su cabeza de jaguar, que de hecho representa al dios Tezcatlipoca, ahora sí, que pues es importante también para la cosmogonía. De hecho también los olmecas la usaban como representación. Y también podríamos tomar este sarcófago que tengo aquí de Egipto, que pues como bien saben en la mitología egipcia y en su cosmogonía, la muerte era muy muy importante para los egipcios. Entonces, porque pues tenían que trascender y todo eso, entonces por eso los decoraban con tanto lujo. Y de hecho, miren, aquí podemos destaparlo y tenemos igual a la momia con todos sus atributos. De hecho, pues se supone que son las vendas, la representación de las vendas, y les ponían pues sus cetros e incluso les ponían una máscara parecida a la de la tapa, ¿no? Del sarcófago, para pues demostrar estos lujos. Y pues aparte los enterraban con comida, con diferentes cosas, ¿no? Incluso hasta con animales que eran de ellos, gatos, perros, incluso cocodrilos, hipopótamos y halcones, que pues igual de que eran animales sagrados, pues ellos eran dueños de esos animales y pues tenían la creencia de que los acompañarían. Y bueno, ya como último discurso, también podríamos formar un discurso de juguetes, ¿no? Por ejemplo, igual con estos caballeros que pues también como podrían ser de colección o de adorno, también podrían ser usados por niños sin ningún problema para jugar, ¿no? Porque pues son de plástico y son un poco más adecuados, ¿no? Para estas actividades, junto con estas figuras de Star Wars que pues si bien yo conservo cerradas, las podrían abrir sin ningún problema y pues también funcionan perfectamente como juguetes porque pues hasta tienen articulaciones y todo para que se muevan y pues los más pequeños puedan jugar, ¿no? Entonces podremos sumar también los artículos de mi compañero que son el bocho o Volkswagen que vemos ahí de color rojo y también una figura de Indiana Jones y también unas figuras de superhéroes, un Spider-Man y el villano de las películas de Avengers, que es Thanos. Entonces podemos también formar ese discurso curatorial de juguetes o de figuras de acción, ¿no? Y bueno, como podemos ver, se pueden formar diversas líneas o discursos de curaduría, ya sea de mitología, de guerra, de guerreros, incluso hasta de juguetes, ¿no? Entonces, pues, me parece que se podría formar una buena exposición o idea curatorial con todas estas figuras que, a final de cuentas, pues, tenemos en nuestros hogares, que forman parte de, pues, nuestros adornos y que a simple vista, pues, no se ven. Buenas tardes, mi nombre es Antonio Carlos y hoy les voy a presentar mi propuesta de discurso curatorial, utilizando elementos de mi hogar previamente seleccionados por algunos de mis familiares. Intentaremos dar o crear un discurso con estos objetos inconexos entre sí. El primero que se me ocurre de estos discursos sería lo prehispánico. Aquí podríamos verlo representado con estas figuritas de barro como el perro, el coyote, también las cactáceas, ¿no? Esta simbolización del ambiente desértico de lo mexicano, ¿no? Aunque incluso podríamos agarrar este pequeño conejito en representación de la leyenda del conejo de la luna, ¿no? Al dios Huehueteotl, antigua deidad del fuego. Y lo que más resalta, obviamente, es el jaguar, animal endémico del país y también figura totémica y deidad dentro de las culturas prehispánicas que hubo. Y con esto podremos formar una articulación de lo prehispánico, ¿no? De su cultura, de su artesanía, de su ambiente endémico incluso.
La segunda articulación o discurso que se me viene a la cabeza al momento de ver esta veladora sería más una situación religiosa, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos otra vez al dios Huehueteo, el cráneo o la figura del jaguar, que en este caso podría pasar a representar al dios Tezcatlipoca. E incluso aquí este bonche de arroz, que en un principio pensé que no lo iba a utilizar, podría ser esto las ofrendas naturales que se les daban a estos antiguos dioses. Y que incluso, utilizando la articulación de mi compañero, podríamos hacer la comparativa con los dioses nórdicos, ¿no? Estas antiguas deidades que ya se han ido y ya la gente no cree en ellas, pero siguen siendo parte del imaginario colectivo de las personas, ¿no? Y cómo es que, pese a que en cierta manera han muerto, aún siguen caminando entre nosotros. La tercera articulación o discurso que se me ocurre al ver estas figuras como Spider-Man, el Thanos, ¿no? Esta figura de lo malvado, de lo malévolo que hay que derrotar. Indiana Jones, un guerrero Xiang o guerrero de terracota. Y no sé, estos guerreros suplita, ¿no? Estos antiguos guerreros, que yo por ejemplo los relacionaría un poco con las figuras, no sé, de Star Wars, de mi compañero, ¿no? Esta representación y figuras de los guerreros valientes que luchan contra el mal, ¿no? Incluso los caballeros medievales que pelean contra dragones, ahora ya no pelean caballeros, ahora pelean superhéroes contra estos malvados que parecen casi dioses, ¿no? Y podríamos armar un discurso sobre la representación del héroe o del guerrero dentro de las culturas occidentales, europeas y asiáticas incluso. Al menos estos son los discursos que se me vienen a la cabeza al ver estas figuras. Y por último, el cuarto discurso que se me ocurre sería el de los juguetes, ¿no? Estos juguetes como el bochito, los superhéroes. Incluso este podría ser un juguete, ya que este coyote es un silbato, por lo cual podría ser un juguete. Y también incluso estos, ¿no? Estos títeres de dedo que antes eran muy comunes en las ferias o los niños antes de los videojuegos jugaban con ellos. El peluche obviamente nunca ha faltado. Y podríamos armar un discurso sobre la evolución de los juguetes, sobre el juego de los niños, ¿no? Cómo pasamos de objetos hechos de arcilla al algodón, al metal, a la tela y luego al plástico incluso, ¿no? Esta evolución tanto en la forma de imaginar que tenían los niños a la hora de jugar, tanto como en la producción de los mismos juguetes. O al menos esto es lo que se me ocurre, o estas fueron las 4 ideas de articulaciones o discursos que se me han ocurrido con estos objetos variados que sinceramente en un primer momento pensé que me costaría más trabajo unirlos entre sí. Pero como podemos ver, podemos armar a veces guiones curatoriales o discursos curatoriales con objetos encontrados dentro de nuestros propios hogares. Bueno, esto es todo por mi parte. Gracias por escuchar. Hasta la vista.